Vamos a abrir nuestras Biblias, estudio número 4, la evidencia interna, Salmo 119, versículo 140. Esta es información muy importante. Y este estudio, el por qué creemos en la confiabilidad de la Biblia. En estas 4 semanas hemos estado hablando sobre la escritura de la palabra a través de miles de años, cientos de años. Es un documento que es comprobable debido a la evidencia externa que existe que apoya las historias de la Biblia. Así que ahora, estas últimas 2 semanas, vamos a hablar sobre evidencia interna. Así que hablamos este versículo, Salmo 119, 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Padre Celestial, ayúdanos a escudriñar tu palabra, danos oídos para oír, corazones abiertos y que tu espíritu nos ayude para construir nuestra fe y confiar en tu palabra. Para aquellos que no te conocen, que no conocen a Cristo, que este sea el día de salvación. Que este servicio, este sermón sea de tu agrado. En el nombre de Jesús, amén. Si usted considera esto como un juicio de la Biblia, hemos examinado a los testigos, hay bastante testimonio que nos hablan de el que va ahora a tomar el lugar, la silla, para ser juzgado. Esta mañana vamos a escuchar de la Biblia, que está siendo acusada de estar llena de contradicciones, escrita por hombres, llenas de enseñanzas dañinas, basada en supersticiones, y es el producto de hombres de tribus del desierto de la edad de bronce. Así que ninguna conversación de la Biblia sería completa sin dejar que la Biblia hable sobre sí misma. Así que veamos qué dice la Biblia sobre sí misma. Usted puede ver toda esta información, puede leer todos los libros que apoyan y describen la confiabilidad de la Biblia. Puede hacer usted esa investigación de cómo Dios providencialmente dio el mensaje a través de todos estos escritores que usted puede experimentar de las fuentes externas, fuentes no cristianas, romanas y judías, que apuntaban hacia la confiabilidad de la Biblia. Y todos los descubrimientos que se han hecho que nuevamente hablan sobre la confiabilidad de la Biblia. Pero ahora vamos a hablar y ver de qué es lo que la Biblia tiene que decir de sí misma. Por ejemplo, Salmo 93:5, tus testimonios son muy firmes. La palabra de Dios es verdad. También el versículo con el que empezamos, Salmo 119, 140. Pura es tu palabra. Palabra pura es algo que se refiere a
procesar y limpiar metales. Es interesante cómo esta traducción es redundante, muy pura. Si es pura, ya es pura, pero está hablando, enfatizando la veracidad y la confiabilidad de la Biblia. Así que la pregunta es, ¿estas aseveraciones realmente podemos confiar en ellas? Veamos lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. El apóstol Pedro está hablando en un contexto. Y Pedro era estaba en un grupo muy reducido de personas que no solamente escucharon a Jesús, sino escucharon la voz de Dios. Así que, ¿qué es lo que nos dice este apóstol acerca de la palabra de Dios? Veamos, 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Contrastamos la voz de Dios que se escucha contra la palabra. Y él está diciendo, esta es la palabra profética más segura. Este es un profeta, un apóstol que escuchó la voz de Dios, pero él está diciendo que la palabra escrita es más segura, es la más pura fuente de verdad. Quizás usted dice, Pastor Mark, no, usted tomó filosofía en la universidad. Usted está diciendo que la Biblia es verdad porque la Biblia clama que es verdad. Y realmente eso es lo que estoy diciendo. Y aquí está el porqué. Aunque esto es un razonamiento circular, es porque la gente dice que cuando una cosa dice que es verdad, siendo ella misma la que la dice, puede sonar falso, pero la gente que no entiende las cosas que la Biblia habla sobre sí misma es porque no entiende que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa podría yo decir más alta que la palabra de Dios? Todas estas cosas que la Biblia habla son consistentes. Así que esta mañana vamos a ver a la Biblia en 5 diferentes líneas de pensamiento. Veamos estas líneas de pensamiento acerca de la autoridad de la Biblia. Número 1. La autoridad y la confiabilidad de la Biblia es apoyada internamente a través de las afirmaciones del origen divino. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre sí misma? La autoridad y confiabilidad de la Biblia es apoyada internamente a través de las afirmaciones de su origen divino. Además de ser otras escritos religiosos son sobre historias o fábulas, pero aquí la Biblia habla sobre un récord histórico confiable y verdadero de cosas que pasaron en el pueblo de Israel. Pero más aún que eso es que la Biblia es el libro escrito por Dios, inspirado por Dios. Así es la manera en que Dios, a través de agentes humanos, nos dio su palabra. Eso es inspiración. No es como un atleta que es inspirado para realizar un acto increíble. Estamos hablando de que Dios inspiró
a través de autores humanos la palabra en diferentes traducciones. Es como es posible que Dios hace esto a través de su palabra. Y esto es lo que los autores vieron. Veamos la palabra de Timoteo. Toda la escritura es inspirada divinamente y confiable para enseñar doctrina, reprensión y corrección. Así que es la palabra inspirada por Dios. Veamos lo que dice Tesalonias en el capítulo 2, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Así como decía el apóstol Pablo, cuando recibieron la palabra, no era palabra solamente mía, sino inspirada de Dios. La Biblia es de origen divino. En Hechos 1:16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Aquí está hablando de cómo David iba a profecía. Lo que David escribió eran las palabras del Espíritu Santo, las palabras de Dios en forma escrita. Y le podría dar muchísimos versículos, pero todos son textos que indican sobre el origen divino de la Biblia. Número 2. La autoridad y confiabilidad de la Biblia es confirmada internamente a través de las más de 60 veces que nuestro Señor Jesucristo se refirió a las citas del Antiguo Testamento como eventos históricos que sucedieron. Ningún juicio sobre la Biblia estaría completo sin preguntarle a Jesús, ¿qué dices acerca del Antiguo Testamento, de lo que fue escrito? Así que para empezar esta conversación, veamos lo que dice Mateo, capítulo 23, versículo 35. Vaya y vea. Mateo 23, 35. En la Biblia judía comienza en Génesis y termina en Segunda de Crónicas. En este frase de Jesús le preguntan, ¿qué piensas del Antiguo Testamento? Veamos qué dice Mateo 23:35, para que vengan sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde Abel, Génesis, el justo, hasta la sangre de Zacarías, el segundo libro de Crónicas, hijo de Berequías. Así que aquí Jesús está hablando de los 39 libros del Antiguo Testamento como históricos y ciertos. Mire también cómo habla en Mateo 19, 4 y 5. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará al padre y madre y se unirá a su madre y los dos serán una sola carne. ¿De dónde va Jesús a explicar la doctrina del género, del matrimonio? A Génesis. Veamos qué más dice Jesús. Mateo 24, 37. Quizás usted diga,
la Biblia está llena de historias increíbles, así que no puedo creer que hayan pasado. Mire lo que dice Jesús en Mateo 24, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Jesús no se está refiriendo a la historia de Noé como un mito o una leyenda para entenderla de manera espiritual. Él está hablando de algo que pasó y que volverá a pasar, lo que cuando Él venga. Lo mismo dice de Sodoma y Gomorra. Lucas 17:29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Jesús dijo eso. ¿Qué cree entonces usted que pensó Jesús acerca de eso? ¿Qué tal de Jonás? Jonás y el pez. Cuando Jesús trató de explicar su resurrección, mire lo que dice en Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, ahí estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mire todos sus ejemplos de Lot, de Noé, de Sodoma y Gomorra. Jesús se refirió a estos hechos como históricos. Nuestros niños y nietos están siendo enseñados de que Génesis del 1 al 11 deben de ser tomados como mitología. ¿Por qué ellos quieren decir que Génesis 1 al 11 debe ser mitología? Porque ahí tenemos categorías de lo santo de Dios, la definición del matrimonio y los géneros. Por eso es que quieren el mundo ver eso como una leyenda o una mitología. Así que vemos cómo Jesús habla sobre la Biblia como un autor, un libro de evidencia y autoridad real. Punto número 3. La autoridad y confiabilidad de la Biblia es confirmada internamente a través de la manera en que los autores humanos vieron lo que se tenía que escribir. ¿Qué pensaban de la autoridad y la confiabilidad de la Biblia? Mire lo que dice Pablo del Nuevo Testamento en 1 Corintios 10. 1 Corintios 10 del 1 al 11. Veamos lo que dice. Versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron al mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Podría seguir leyendo, pero Pablo estaba viendo al Antiguo Testamento como histórico, inspirado por Dios y pertinente para los creyentes. El Antiguo Testamento no solo es la historia de los israelitas. Pablo dice que es el Antiguo Testamento que nos dan los ejemplos para evitar ser rebeldes como el pueblo de Israel.
Así que este es un ejemplo de lo que Pablo pensaba del Antiguo Testamento, pero hay un ejemplo del Nuevo Testamento. Veamos lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3. Veamos Pedro dando su opinión del Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 3, versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano, amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito. Aquí Pedro está. Pablo escribió la gran mayoría del Nuevo Testamento. ¿Y qué dice Pedro acerca de Pablo? Si Pedro hubiera escrito algo negativo de Pablo, hubiera sido un testimonio importante, pero mire lo que dice, versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué pensaba Pedro de lo que escribía Pablo? Las escrituras. Esta es una conversación importante porque nuestros hijos, nuestros nietos están siendo enseñando que eso, Génesis debe ser solamente un mito, pero también están diciendo que las palabras de Jesús y las palabras de Pablo no son iguales. Algunos de sus maestros que hablan sobre las palabras de Jesús en letras rojas indican las palabras de Jesús, pero mucha gente está diciendo que las palabras en rojo están inspiradas divinamente, porque eran las palabras de Dios, pero la realidad es que Jesús es el autor atrás de las palabras de Pablo. Amén. Sé que esto es un punto muy importante que sus hijos y sus nietos tienen que entender. Lo están escuchando todos los tiempos. Y aquí entonces estamos hablando de que la gente clama que las palabras de Jesús y de los demás apóstoles no están al mismo nivel. Punto 4. La autoridad y confiabilidad de la Biblia se prueba a través de cientos de profecías que fueron cumplidas. Walter Kaiser nos dice que el 27% de la Biblia está escrita de una manera profética. Así que si tanto material habla sobre profecías, entonces puede ser evaluada de acuerdo a la veracidad de esas profecías. Así que si estamos en un caso juzgando a la Biblia, aquí podríamos mostrar claramente si sus profecías no fueron cumplidas. Pero, ¿sabía usted que la Biblia habla cientos de profecías que fueron cumplidas al pie de la letra? Cuando yo estoy predicando, trato de no usar ilustraciones como en 1854 el general so-and-so hizo so-and-so. ¿Por qué? Porque es demasiado, es tan lejos que pensamos que no aplica. Porque nosotros tenemos un tiempo difícil accesando las cosas que pasaron en el pasado. Así que decimos, pasó hace miles de años, así que no es relevante ahora. Déjenme compartir con ustedes unas muy importantes. La esclavitud en Egipto. Génesis 15:13. Dios hablando a Abraham.
Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Esto fue escrito 600 años antes de que Israel fuera a Egipto. 600 años. No fue solamente predecido que iría, sino qué tantos años estaría ahí. ¿O qué tal la siguiente captividad, la de Babilonia? Jeremías 25:11. Captividad de 70 años, y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Lo increíble de esta profecía era no solamente cuántos años anteriormente se dio, sino también por cuántos años iban a estar ahí. Los esclavos que llevaría 70 años. ¿Sabe cuántos años estuvo ahí? 70 años y no más, así como dice la Biblia. ¿Y cómo fueron liberados? Otra profecía. Una profecía mencionada de Ciro. Isaías 44:28. Hablando 150 años de que Ciro fuera nacido. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. 150 años de que naciera. Dios llama a este hombre, no es cristiano, no es judío, para hacer su trabajo. Y eso es exactamente lo que hace. Déjeme darle dos profecías mesiánicas más. Esta es la profecía más antigua y nunca se le va a olvidar dónde está. En el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 3, versículo 15. Mire lo que dice. Dios hablando a Satanás en el jardín del Edén después de la caída del hombre. Y pondré enemistad entre ti, el diablo, y la mujer, Eva, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Jesús va a eliminar, a castigar al diablo, golpeándolo en la cabeza. Miren cómo apóstol Pablo después habla sobre esta profecía que fue cumplida miles de años después. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Perfección. Todo lo que tuvo que pasar para Jesús nacer en Belén. Otra más. Muchísimas otras profecías. La fecha de su nacimiento, nacido de una virgen, su ministerio, rechazado por los judíos, entrada triunfal, vendido por 30 piezas como esclavo, golpeado, escupido, crucificado, agujerado sus pies y sus manos, insultado, le agujeraron su estómago. Todas estas profecías, su muerte y resurrección cumplidas, por cientos de profecías cumplidas. Y si usted piensa que va a eliminar o cancelar la veracidad de la Biblia con un tweet,
usted está equivocado. Termino con esto. La autoridad y confiabilidad de la Biblia ha sido confirmada a través de sus consistencias internas, mensaje singular unificado desde el principio hasta el fin. Cuando empecé como un pastor de jóvenes, no sabía nada, porque no sabía nada, pero alguien me dio un libro y en ese libro venía una oración que me impactó grandemente. Decía algo así como que la Biblia fue escrita en más de 1500 años por más de 40 autores en múltiples continentes con muchos espacios de silencio, de estilos diferentes, en 3 diferentes idiomas y de diferentes autores, desde pescadores hasta reyes. Yo pensé que sabía que Dios la había inspirado, pero no me imaginaba, no tenía idea de todas estas diferentes cosas. Si se pone a pensar sobre esto, imagínese que hoy es el último día del proceso que empezó hace 1500 años. Empezamos en el año 521 después de Cristo. Comenzamos un libro y va a haber 66 páginas, 40 autores de diferentes caminos de la vida, pescadores hasta reyes. En esos 1500 años va a haber años de silencio entre páginas y diferentes contribuciones. Alguien va a hablar sobre historia de la nación. Todos después se van a juntar en 3 diferentes idiomas y no pueden ser del mismo continente. Y entonces juntamos todas esas hojas. ¿Qué se imagina que vamos a encontrar? 2 palabras para describir todo esto. Basura caliente, porque todo esto ha cambiado. Es imposible leer, pero de una manera muy similar le acabo de describir cómo la Biblia nos fue dada por Dios y cómo increíblemente es consistente, un mensaje unificado. El amor de Dios, la vida pecaminosa del hombre, la vida de Jesús para morir por nuestros pecados, la muerte y resurrección y el llamado por fe a creer en Jesús. Si no tenemos cuidado, el Dios del Antiguo Testamento pensamos que no es el mismo del Nuevo Testamento. Y ¿saben la mejor evidencia para demostrar que el Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo? ¿Por qué? Pues porque el Antiguo Testamento muestra la gracia y misericordia de Dios, su paciencia. Además, a pesar de que el pueblo odiaba a Dios, se rebelaba con Dios, era idólatra y pecaminoso, y es el mismo Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Cómo lo puedo comunicar? Y les voy a dar 4 categorías. La doctrina de Dios es consistente desde el principio hasta el final. Déjeme darle un ejemplo en Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y ahora, al final, Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo
es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Y qué hay del problema del hombre, de su pecaminosidad? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la doctrina del Nuevo Testamento. No, vea lo que dice Eclesiastés 7:20 en el Antiguo Testamento. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Porque no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Suena como Romanos 3:23. La doctrina de Dios es consistente. Así que la solución para el pecado del hombre tiene que ser consistente. Mire lo que dice Isaías 53. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire lo que dice Pablo en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La doctrina de Dios es unificada. El problema del hombre es el mismo y la solución, el evangelio, el trabajo de Cristo. Y la respuesta, en el Antiguo Testamento había que trabajar y cumplir la ley. Mire cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento. Veamos en el libro de Génesis a Abraham. Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El Padre le llamó justo por haber creído en él, por su fe. Y así es como usted y yo hoy recibimos el regalo de Dios por fe solamente. Jesús comienza su ministerio con estas palabras. El reino de Dios está aquí. Todos nosotros que nos damos cuenta que hemos sido pecaminosos, que necesitamos perdón de nuestro pecado y aceptamos su sacrificio en la cruz para darnos ese regalo. Por su muerte en la cruz y resurrección, al llamarle en fe, Él nos salva. La Biblia dice llamarle ahora que está cerca y todos los que llaman serán salvos. La fórmula es sencilla, el mensaje es claro, no hay esperanza fuera del Evangelio de Cristo. Así que, amados, estamos hablando de la confiabilidad de la Biblia. La próxima semana vamos a seguir hablando de esto. Quizás usted diga, yo ya creo que la Biblia es verdad. Esto es para animar nuestra fe, que la Biblia tiene un mensaje sencillo. Jesús salva y no hay salvación fuera de Él. Así que si usted no ha confiado en Cristo para su salvación, lo exhorto para que confiese su pecado delante de Él y le pida perdón. Padre, que tú trabajes en nuestros corazones, los corazones de los que están aquí viendo desde su casa, y que confíen en Jesús y sean salvos por fe. Al orar, que tú toques sus corazones, que les traigas convicción de su pecado, que el Evangelio sea claro para que ellos puedan llamarte como el recolector de impuestos. Padre, ten piedad de mí. Que nosotros que ya hemos aceptado a Cristo, nos dé confianza toda esta evidencia de que tu palabra es confiable. Qué bendición el que tú nos la hayas dado. Qué milagro, qué hermoso regalo. Nos has dado tu espíritu
todo lo que necesitamos para poder salir adelante en esta vida, que podamos tomar ventaja de todos estos hermosos regalos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.